Probando, probando, 1, 2, 3. Queremos ver si se escucha el micrófono porque ya nos hicieron la gatada la última vez. Y sí, ya llegó por quien lloraban. No, no es su ex de hace 3 meses y tampoco es el sueldo que tanto quieren. Estamos bravas, Soy yo. Loba. Ay, oigan, de una vez me disculpo porque mi barba, o sea, odio mi barba. Eso es lo que más me cae de ser hombre, es tener barba. Pero bueno, ¿cómo están, chicos? Ya este es el tercer video de cocina que estamos haciendo. Y hoy sí es el día de grito. Así que, ni modo, griten, perras. Y la que soporta. ¿No soportas, verdad, panzona? Te van a hacer todo lo que quieran, van a ponerse borracha, van a hacer todo. O sea, ustedes hacen todo lo que se propongan y lo saben. Por eso ando muy mexicana. O sea, mexicana. Neobuchona y también ando no rasurada. O sea, pero ese día de grito voy a estar bien rasurada, lo prometo. Y de todos lados. La que lo soporte, no voy. Habla bien y... La que no va a soportar, voy a ser yo. Oigan, esta luz es como que... Se rompió mi celular. Mira. Bueno, como ya vieron por el título del video, vamos a hacer enchiladas. Ay, voy a esperar a que terminen de usar la llave. Bienvenidísimos otra vez a un nuevo video de cocina aquí conmigo. Como ya vieron por el título del video, el día de hoy vamos a hacer enchiladas suizas o enchiladas verdes, como ustedes les gusten llamar. Si guardan el pollo y guardan la salsa, pueden hacer chilaquiles. Bro, tengo un IQ mayor al promedio. Ahí tenemos a un pequeño espectador, nuestro primer espectador, se llama Mitros Poniente. Vamos a hacer enchiladas verdes o enchiladas suizas, como ustedes lo quieran llamar, y nos vamos a sentir bien mexicanas, bien patriotas y con sabor a México, porque pues nosotros somos mexicanos. Si no sabían, yo soy mexicano. Dicen que me veo de repente como... No, yo siento que me veo como de todo el mundo. Me veo de todo el mundo. Oigan, ¿quieren saludar a Chucky? ¿Se acuerdan de Chucky? Chucky lleva un buen tiempo en el canal. Si se van a mi canal, viejito, pueden ver que Chucky es una inmortal. Y me da besos. Bueno, ya, voy a tener que lavarlo otra vez. Muy sucia esa señora. Si ustedes quieren que haga otras recetas, díganme como que podría hacer y las ponemos a prueba. O sea, vamos a ver qué tan fácil es hacer esto. Yo voy a hacer todo esto desde cero y me voy a tardar un poquito más porque pues quiero sentir la artesanía de la cocina mexicana aquí en estas manos. Ok, lo que necesitamos es harina. Bueno, más seca, dice que aquí es más seca. Ocupamos más seca, ocupamos una pechuga de pollo. Ocupamos tomatillo, chile serrano, cilantro, cebolla para hacer la salsa y ajo. Y como guarnición nosotros le vamos a poner arroz, así que si ustedes quieren poner las dos, pongan arroz. Y las enchiladas suizas llevan arriba como topping quesillo. Bueno, vamos a proceder a hacer las tortillas, así que vamos contigo, María Julia. Puta madre. De regreso aquí con nosotros. Bueno, vamos a leer cómo hacen las tortillas. Según yo, como yo recuerdo, como me enseñó la cocina y mi escuela de culinaria, según yo es harina y solamente agua y sal. Pues vamos a hacer tortillas. Saluda, pinche número 1. No sé cuánta harina vamos a ocupar, pero si ustedes quieren medidas, yo creo que le voy a usar... No, voy a usar 200 gramos. No tengo medidora, pero en mi mente voy a ver a... Sí tenemos. Olviden todo lo que dije. Es que a mí no me gusta usar esta, la verdad. O sea, compremos una nueva. Si ya nos vamos a dedicar a hacer videos de cocina, deberíamos de comprar una nueva. Para eso, apoyen el canal, suscríbanse y denme propinita si quieren ver que vaya mejorando el canal. Todo el canal depende de ustedes. No es cierto. No, pero sí depende de ustedes. Me está llegando una visión. Pues sí, estamos en la travesía de conseguir el aplasto tortillas. Bueno, yo no sé medir aquí. Esto son 200 gramos de harina. Si ustedes quieren hacer para más personas, que yo siento que con 200 gramos van a salir como fácil 8 tortillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 o más, no sé. Si ustedes quieren hacer más tortillas, pues pónganle más harina. ¡Digo! La verdad es que pues no queremos hacer tantas tortillas. Y aparte siento que nos puede servir la harina después para otras recetas, como antojitos mexicanos. Hay que ponerle sal. Yo le voy a echar, miren ahí, 1, 2, 3. Ahí, ya. Lávense las manos. Yo sí me las lavé después de agarrar. No grabé eso, pero tienen que confiar en mí, que sí me las lavé. Pinche número, ¿me puedes traer agua? Échame agua.
Si no les gusta ese ángulo, soporten, porque la verdad no tengo el mejor equipo para hacer las cosas y pues así es como les puedo enseñar cómo hacer las tortillas. Oigan, pues miren, así que va quedando la masa. El punto es que no se rompa o que se hagan grietas. Así van a ver cuando ya esté. Para los 200 gramos sí se ocupó toda la taza. Entonces, hagan matemáticas. Si usan 400, 2 tazas. Si usan 500, 2 tazas y media. Huele bien rico. Ustedes no van a poder olerlo, pero huele bien deli. Más del calorcito. Pero Ahora vamos a hacer la salsa. Y para la salsa compré un vergo de tomatillos, un vergo de chile y cilantro. Y le voy a poner sal, le voy a poner cebolla y ajo. Agarré 10 tomatillos y por los 10 tomatillos yo creo que le voy a poner 2 chiles porque a mí no me gusta que pique tanto, pero sí que, o sea, que tenga un sabor como a picor, pero no que pique tanto. Entonces ahorita les digo que también queda cuando yo la muestre y todo. Pero vamos a pasar estos a que doren para que sea muy rico. Así que regresamos contigo, Lolita Cortés. Quiero pedir a todos nuestros televidentes que ya no voten por ella. Estoy muy cerca, siento que me voy muy cerca de que me veía aquí. Ya lavé los chiles, ya tengo aquí los 2 serranos y un jalapeño, así que vamos a pasar a ponerlos al comal. Ahora vamos a pasar a poner el pollo a hervir y para eso le voy a poner 2 dientes de ajo, le voy a poner sal al agua y una cebolla podrida de tu refri. Pito, pendeja. También le voy a poner sal al agua porque pues para que tenga saborcito el pollo. Le voy a poner un puñito, no le voy a poner tanto. El punto es aquí que nos dé hipertensión. El pollo lo voy a dejar hirviendo como por media hora a fuego lento para que no se seque. ¿Sabes qué pasa? Que allí en esa casa quizá muy condimentado. Oigan, si no han visto, o porque todavía no entran en mi canal, ay, me quiero echar un pedo otra vez. Bueno, si no han entrado a mi canal y no se han dado cuenta, el día 9 hice mi primer stream y la verdad es que fue mejor de lo que yo pensaba. O sea, aunque le tuve que invitar a la gente para que entrara, pero la verdad pensé que iba a ser todo un fracaso. Pues ahí véanlos, están padres. Y siempre que ahí me saludan y me dicen qué tal, qué onda y todo demás. Así que voy a hablar más cerca al fucking micrófono para que no escuchen la música y no me pongan copyright. Pero bueno, ya pasamos ahora el tomate y el chile y el ajo aquí a hervir, porque tenía miedo que se me fuera a quemar y que supiera más a salsa quemada que a salsa rica y deliciosa. Este tipo de verde significa que ya está listo. O sea, que ya está listo. Si la aprieto más va a explotar. Pero bueno, así también se tienen que poner los chiles. Miren, este está verde y tiene que estar así como su compañera. Bien aguada y bien bajada de color. Hola, hola, hola. ¿Quieren un momento de ASMR? ¿Quieren que les diga qué va a pasar durante todo el día? ¿Quieren que les dé su futuro? ¿Qué quieren que les diga? Mira, aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Como nosotros no tenemos aplanador de tortillas, lo vamos a hacer así, más artesanalmente. Yo voy a hacer una y luego aquí mi pinche uno va a hacer las demás porque pues yo tengo que ser el protagonista, se tiene que ver como que yo lo estoy haciendo, pero no lo estoy haciendo. Entonces haré una y luego me pasaré a hacer las demás cosas. Oigan, pues pausa comercial y retornamos. Vamos a ir por un... Se cayeron, pero espero que estén bien. Vamos... Ay, está muy cerca. Vamos a ir a... por una plaza de tortillas porque la verdad estábamos fracasando. Bueno, el punto es que estamos yendo por la plaza de tortillas porque la verdad estamos fracasando y la verdad no voy a dejar que una receta me gane y que una masa también me gane. Me está llegando la misión. Pues no conseguimos la plaza de tortillas. Oigan, al final de cuentas sí se ocupa una plaza de tortillas para que salgan y no se peguen en la barra. ¡Ay, qué bonita salió! Aquí tenemos las cosas para hacer la salsa una vez. La voy a poner eso en la licuadora y depende del picor voy a ver cuánto más de chile ocupa, sal, etc, etc, etc. Pues ya quedó ya quedó la salsa. Uy. Lo último que le falta es echarle un montón. Es cierto. Pero quedó bien buena, en serio. Sigan todos mis pasos y le va a quedar riquísima. Le eché un cuadro de consomé de pollo, pero no le eché sal porque tiene más sabor el consomé de pollo, pero quedó bien rica. Ahora la voy a poner a sofreír en un sartencito para que se le vaya bajando el líquido extra que tiene. Así que ahorita vemos cómo el platillo final y el emplatado de hacer.
I was a liar, I gave into the fire. I know I should have fought it, at least I'm being honest. Oigan, pues ya acabamos. Les voy a enseñar el producto final. Espero que estén preparados y emocionados. Oigan, aquí se puede ver la pinche. Aquí se la pinche. También díganle gracias. Díganle gracias porque ahorita son las 12:30 de la mañana. No, son las 12:30 de la madrugada y seguimos grabando esto y ya tenemos un buen de hambre. Empezamos a las 8:40 y nos tardamos un buen. Así que vayan calculando como cuántos van a tardar ustedes porque, o sea, nos No hagan tardamos. las tortillas. No, sí, compren todo. Cómprenlo en una sucursal cercana a su casa. No lo hagan, a menos que quieran. Ay, estoy salivando. Bueno, ahora va el momento de la verdad. Vamos a degustar. Voy a probar primero el frijol y el arroz porque es lo que más me gusta a mí, la verdad. A la madre, está bien bueno. Wow, me pasé de verga. Miren, aquí está mi primer pedazo de enchilada. 20 minutos después. Un tip que les voy a dar es que hagan las tortillas más delgaditas porque si las siento muy gruesa. Cómprense una plana de tortillas o compren las tortillas ya hechas. Que nos tardamos también muchísimo más porque no encontramos la plana de tortillas y a huevo queríamos hacer las tortillas sabiendo que tengo tortillas en el refri. Pero ustedes compren sus tortillas. Pero bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero verlos en el próximo video de cocina y que se la pasen súper bien. Acuérdense que si hacen la receta, avísenme, porque me gustaría saber quién hace mis recetas y quién no. También pueden mandarme una foto de sus enchiladas por Instagram, así que hagan lo que les pasó a hacer. Ay, los veo en el próximo video. No olviden darle like, comentar y suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que les llegue un video. Así que díganle gracias a la compinche porque ayudó mucho. Así que los veo en el próximo video. Adiós.